Bueno, muy buenas tardes y contamos hoy con la presencia por la plataforma Teams de don Alejandro Montero Acuña, quien es el coordinador técnico de la materia penal juvenil. Todo un honor que nos pueda acompañar el día de hoy para hablar sobre un tema muy importante que va relacionado con el módulo que estamos llevando, que pretende ya pues la aplicación en la legislación costarricense del modelo o del abandono del modelo tutelar y más bien de la absorción del modelo de garantía integral de la persona menor de edad. Así que bueno, don Alejandro, en esta función que se desempeña como coordinador técnico, pues tiene amplio conocimiento de todo lo que requiere el desempeño de la persona defensora pública en el abordaje de la materia penal juvenil. Así que bueno, don Alejandro, ¿cómo se encuentra? Hola Andrea, ¿qué tal? Muchas gracias. Y es para mí más bien un placer poder acompañarles en este espacio que creo y espero que sea muy provechoso para tantas y tantos defensores y defensoras públicas en su etapa de formación y etapa de especialización. Sí, muchísimas gracias, don Alejandro. Bueno, y para entrar en materia, pues para nadie es un secreto que ya nuestra legislación actual lleva unos cuantos añitos, ¿verdad? Nuestra ley pues nace a la vida jurídica desde 1996 y eso nos hace pues replantearnos algunas ideas que básicamente en un primer orden, don Alejandro, me gustaría preguntarle en su consideración cuáles son algunas características que debe tener la persona defensora pública con relación a la materia especializada de penal juvenil. Bueno, creo que en primer lugar lo que tenemos que tener es muchísima claridad que penal juvenil es una materia penal especializada. Y tenemos que tener todos y todas claridad de qué significa especialización. Especialización no significa tener una oficina exclusiva con un nombre que se llame penal juvenil, ni significa solamente o tener despachos judiciales con ese nombre, sino que se requiere específicamente contar con un adecuado perfil de la persona defensora pública que tiene que abordar estas causas y también recordar que especialización va más allá. Especialización es parte de lo que conllevaría una absorción de los fines y principios que la ley de la materia penal juvenil contienen, que están basados en nuestra legislación internacional a través de convenios internacionales, como por ejemplo la Declaración sobre Derechos del Niño y otros, pues que ya en el curso han o van a abordar y que precisamente nos hacen enfocar claramente que la acción de la persona defensora pública es diferente. Y no solo es diferente, sino que tiene que ser diferenciada en cada uno de los casos que llegan a su conocimiento, porque deben de abordarse condiciones también particulares de cada uno de los jóvenes, de las personas jóvenes que llegan a pues a nuestros escritorios, ¿verdad? A nuestro conocimiento. En Costa Rica, la defensa pública podríamos decir que básicamente absorbe el 97-98% de todo el circulante a nivel nacional, de manera que la claridad con la que llevemos la orientación de nuestra defensa de una manera clara, efectiva y organizada nos va a permitir ser muy efectivos, eficientes en la composición incluso de la jurisprudencia a nivel nacional y en la respuesta de casos. Por eso, de esta manera, de las consideraciones, creo que es esencial que quien opta por la materia penal juvenil o llega a tener contacto con la materia penal juvenil debe de tener claridad de que no es solamente un aspecto técnico de aprendizaje, sino que es de aplicación de una serie de elementos e instrumentos en favor del interés superior de la persona menor de edad. Claro, totalmente de acuerdo, don Alejandro. Más bien esto también nos lleva a la siguiente reflexión, ¿verdad? Que es la otra pregunta, pues que me gustaría hacer la siguiente pregunta. Efectivamente, enfocando más bien hacia dónde debe dirigirse la persona defensora pública en materia penal juvenil
para el diseño de estrategias de defensa que vengan a proteger el interés de la persona menor de edad, su interés superior, como lo recalca la legislación. Claro. Usted mencionaba que efectivamente nuestra legislación ya tiene bastantes años. Podemos decir que a la fecha va prácticamente para 28 años de su promulgación, pero no por ello significa que sea una ley obsoleta o que se encuentre lejos del margen de los tiempos, ¿verdad? Y de los tiempos actuales. Yo considero que muy por el contrario, lo que se requiere es poder saber interpretar adecuadamente y lograr establecer condiciones que permitan efectivamente su aplicación. Principios como el principio que establece, porque nuestra ley se basa precisamente en una finalidad educativa, formadora, de restauración y de resocialización de la persona joven, así como de la incorporación en la familia y la sociedad, lleva a la persona defensora a alcanzar en su estrategia de defensa y el análisis de casos muchas aristas, no únicamente la parte técnica del estudio de un expediente causa-efecto, sino analizar de manera individual e independiente condiciones que están alrededor. ¿Por qué? Porque dentro de esos fines de los que usted estaba mencionando ahora, precisamente se encuentra el interés superior de la persona menor de edad y para poder llegar a ello se requiere el trabajo interdisciplinario, se requiere el abordaje interinstitucional para poder definir efectivamente cuáles son las condiciones, porque recordemos que nuestra ley no es una ley de efecto retributivo, sino que su efecto es socioeducativo y requiere efectivamente de nuestro aporte y del aporte de otras instituciones para poder establecer en la búsqueda de soluciones alternativas específicas. Una persona defensora pública en materia penal juvenil va más allá del simple caso y tiene que, así también lo ha hecho la Unidad de Gestión del Conocimiento, la Defensa Pública, enfocarse en estudios sobre neurodesarrollo, sobre las condiciones actuales de las personas menores de edad. El defensor penal juvenil tiene que estar al día de lo que nuestra sociedad marca en redes sociales, en comunicación, en alternativas. En la jurisdicción donde usted se encuentre trabajando, conocer cuáles son las oportunidades que existen, cuáles son las condiciones reales para el abordaje, por ejemplo, de la enfermedad adictiva, para situaciones como, por ejemplo, el abuso sexual y las condiciones u oportunidades de abordaje terapéutico que existen en la comunidad, para que me permitan también, si no las hay, abrir camino para poder efectivamente promover una propuesta efectiva integral para esa persona. Temas que tienen que ver también con la flexibilidad del manejo de la materia penal juvenil nos hacen llevar efectivamente a cabo el hecho de conocer temas a nivel de el abordaje psicológico que debería llevar esa persona, cuáles son los programas que se pueden aplicar a través del Departamento de Trabajo Social a partir de nuestra comunidad, el tema de privacidad para el abordaje de las causas, el tema de las oportunidades, por ejemplo, para suspensiones del proceso de prueba y conocer si son viables y efectivas y se acomoden a la realidad que vive la persona. Porque en nuestra actualidad tenemos que definir efectivamente qué es un adolescente hoy y no perderlo de vista. No podemos quedarnos con la visión de cómo era yo adolescente o cómo fue adolescente mi hermano menor de edad. En las condiciones actuales, situaciones con la deserción escolar, situaciones con la enfermedad adictiva, situaciones fuertes con el consumo y distribución de drogas, con las carencias afectivas, las violencias que se están presentando en las familias, las condiciones de oportunidades laborales, sociales, eh, que inciden directamente en la posibilidad de que estas personas jóvenes puedan efectivamente incorporarse a la sociedad y alejarse del delito. De manera que cuando llegan a estrados judiciales y viene con una situación efectivamente de una incidencia por un delito, independientemente del delito que sea, conociendo el gran abanico de oportunidades, de opciones que brinda el sistema para la búsqueda de alternativas, pues es necesario podernos enfocar en la realidad de que sea efectivo y que la persona joven lo pueda realizar. Porque de lo contrario estaríamos llevando un gran trabajo que podría volverse nugatorio si al final el joven
no comprende o no se orienta o se siente tan saturado que no las puede llevar. Temas, por ejemplo, como la enfermedad adictiva tiene que ser de atención primaria. No podemos enviarlo a un abordaje para drogas y después querer que cumpla 5, 6, 7 condiciones. Recordemos que nuestras condiciones pueden ser sucesivas, no necesariamente deben de darse todas en el mismo momento. Entonces, puedo abordar ese tema y posteriormente, cuando ya haya cumplido esas condiciones, pues empezar con una condición o una alternativa diferente. Trabajo con las municipalidades, trabajo con la comunidad, son temas muy especiales que se deben de abordar para precisamente llevar eso. Pero algo muy importante que creo que tiene que ver con el diseño de estrategias es que la defensa pública tiene que ser estándar de los derechos de las personas menores de edad. Tiene que ser esa voz que tiene que ser escuchada con respecto a las condiciones de oportunidad, porque estamos con una población en condiciones de muy alta vulnerabilidad y que tiene que tener apoyo porque no lo ha tenido en su familia posiblemente, porque no lo ha tenido en la comunidad, porque a raíz tal vez de exclusión escolar y de situaciones de salud y violencias, como lo mencionábamos, no tiene las herramientas para hacerle frente. De manera que una respuesta integral dentro de la estrategia de defensa debe ser tratar de dotarle de herramientas que le permita hacer frente a su vida para iniciar la creación de un proyecto de vida alterno que le permita en su madurez enfocarse de manera diferente. Claro. Sí, de hecho, entonces, don Alejandro, podríamos decir que la persona defensora pública, además de tener un compromiso de estar en una constante capacitación y adquirir esos conocimientos técnicos que son indispensables para su labor, tiene también de cara a todo lo que usted mencionaba con relación a los cambios que se han venido presentando, ¿verdad? Como usted bien lo decía, no es lo mismo el adolescente que usted pudo haber sido o que yo pude haber sido en su momento al adolescente que hoy, el día de hoy, ¿verdad? Enfrenta esa etapa de su vida. Y en eso, pues la persona defensora pública debe de tener entonces otras, digámoslo así, diseños, ¿verdad? O nortes dentro de su eh, digamos, profesión o no profesión, sino profesionalismo, pero de cara a su atención, ¿verdad? Diaria en la materia penal juvenil. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Desde ese punto de vista, ¿verdad? Y ese cambio, pues que socialmente sí hemos notado, ¿cuál cree usted entonces que debe ser el papel de la persona defensora pública en, digamos, el involucramiento que puede tener con la comunidad o con las redes de apoyo, justamente para poder lograr lo que conversábamos hace un momentito? Claro, por supuesto. Nos encontramos en una etapa muy interesante donde la tecnología ha avanzado de manera galopante, donde la influencia de redes sociales, de Internet e incluso de esta situación que es de las noticias falsas corren de una manera muy, muy rápida, pudiendo crear en los jóvenes y en los adolescentes una escala de valores diferentes a los que marca la sociedad o también perspectivas eh, equivocadas de lo que se pretende. Muchos de ellos a veces los vemos que caen en retos, ¿verdad? O que caen en algún tipo de seguimiento de figuras que le llevan a creer que es lo común que se puede realizar en sociedad, pero realmente no lo es y se ven involucradas hasta en un hecho delictivo. Por el tema de lo que usted mencionaba es que la persona defensora pública no solo debe de tener en materia penal juvenil una excelente base de preparación técnica, académica y experiencia, sino efectivamente la especialización conlleva a lo que hablamos en la pregunta anterior. Especialización significa tener como persona profesional herramientas que me permitan dar una respuesta integral o lo mejor que pueda para esa persona joven que está llegando a mi oficina, a mi despacho, a raíz de una causa judicial. Eso precisamente, Andrea, es lo que hablábamos de la especialización y eso es lo que marca la gran diferencia en una materia como esta. Y lo que usted mencionaba es básico porque
por Convención sobre Derechos del Niño y por la misma Ley de Justicia Penal Juvenil, así como el Código de Niñez y Adolescencia, todas las personas operadoras de los sistemas tenemos que trabajar en prevención, que es una gran diferencia que existe en la materia penal. Y para poder trabajar en materia de prevención, la defensa pública debe impulsar varios de los proyectos que tiene ahora y proyectos futuros con respecto a el abordaje en comunidad. Es esencial, porque va a ser la comunidad quien va a absorber a esta persona joven, porque tiene que ser la comunidad quien le abra los brazos, quien logre tener el trabajo a través de nosotros de sensibilización para darse cuenta que el tema de delitos, el tema de violencia, el tema de jóvenes, se resuelve con el aporte de todos y todas. Una sentencia por sí sola no resuelve. Una resolución administrativa del Patronato Nacional de la Infancia por sí sola no resuelve. Si no se trabaja en conjunto y tiene a su alrededor esta red de apoyo que usted menciona. Por eso yo creo que uno de los grandes retos que la defensa pública ha visibilizado y ha estado manejando precisamente con esto es el de mantener un contacto directo con la comunidad, buscando las alternativas con municipalidades, organizaciones no gubernamentales, con instituciones públicas, IMAS, IAFA, PANI, etcétera, que nos permiten efectivamente conocernos cara a cara, saber yo desde mi oficina quién es la persona encargada del Patronato Nacional de la Infancia en mi comunidad, quién es el encargado, por ejemplo, de proyectos para personas jóvenes y oportunidades en la municipalidad, quiénes son las fuerzas vivas de mi comunidad donde puedo entonces empezar a trabajar. Y por supuesto el abordaje preventivo en centros educativos haciendo un trabajo muy intenso, pero a la vez constante de prevención. Porque muchas veces cuando llegamos a los centros educativos, las personas jóvenes e incluso algunos docentes no tenían idea de que ciertas conductas eran delito. O creen muchas veces que son solo travesuras, o porque lo vieron en televisión creen que lo pueden repetir, que se puede copiar. Y precisamente esa cultura que la defensa pública apuesta, que es de cambio a raíz de esa prevención para un modelo de paz, involucra forzosamente a la comunidad, porque de lo contrario estaríamos simplemente sin la parte de la implementación de la ley, ¿verdad? Nos quedaría ese escollo. ¿Cómo implementar con una persona joven que tiene que volver al centro educativo porque tiene derecho al estudio? ¿Cómo incorporar a esa persona en programas de atención si tiene que hacerlo en su comunidad? ¿Cómo lograr que esa persona ingrese a programas para apoyo cultural u horas de servicio comunitario si no es en su propia comunidad? Pero que a la vez sienta la respuesta de la comunidad que le está apoyando en ese proyecto de vida alterno el que está desarrollando. Y ese puede ser el triunfo y la satisfacción profesional de cumplir los fines y principios que la Ley de Justicia Penal Juvenil nos ordena a todos y todas tratar de alcanzar. Claro que sí, don Alejandro. De hecho, es algo muy importante que vemos como digo, en el quehacer diario, porque puede llegar una persona menor de edad y necesitamos una estrategia. Tal vez el Ministerio Público va a solicitar una medida cautelar y la diferencia en que esa medida pueda ser privativa de libertad o más bien para cumplimiento sin que esa libertad se vaya a ver afectada es justamente la rapidez con que la defensa cuente con esos insumos que ha tenido que ya estar, digamos, estableciendo con lugar, como dice usted, para posibilidades de desintoxicación, para buscar un lugar que le permita realizar algún trabajo comunal posteriormente y esos enlaces también para su, digamos, tratamiento integral, ¿verdad? Ya sea abordajes psicológicos, de salud, etcétera. Y sí resulta fundamental. Por eso hablaba de que el componente técnico es sumamente importante, pero también hay otras
habilidades o retos también que debe asumir la persona defensora pública en materia penal juvenil, que como bien lo ha apuntado usted, hace una gran diferencia con la materia de adultos, ¿verdad? Claro. Entonces, don Alejandro, le agradezco muchísimo el espacio que nos ha brindado yo sé que todos los participantes de este curso va a ser sumamente enriquecedor contar con su criterio. Únicamente, muchas gracias. Quería agregar que una labor esencial del defensor es saber leer las condiciones adecuadas para dar una respuesta. Si la persona joven tiene condiciones que a veces podemos ver en un expediente y decimos, uy, pero es que tiene A, B y C y D, la lectura buena que tenemos que hacer sobre más bien la sobreexposición de vulnerabilidad que mantiene es la que nos permite exponer a la persona juzgadora para definir efectivamente cómo se debe de orientar y no verlo desde el punto de, uy, es que no tiene condiciones para nada. Ajá. No es que no tiene condiciones para nada, es que en sociedad no ha podido construir las herramientas, pero significa que nuestra función es a través de esa formación, de esa expertise y del desarrollo de habilidades para enfocadas en estos fines y principios y su explotación, pero eso solo con el conocimiento, ¿verdad? Y la conectividad con la comunidad y la realidad nos permite darle un reenfoque a la situación que presenta esa persona menor de edad para exponer lo que requiere, porque no es la cárcel lo que requiere posiblemente, sino lo que va a requerir es un abordaje diferente, individualizado, pero por supuesto basado en responsabilidad, basado en condiciones reales y basado en un proyecto adecuado, controlado y con seguimiento que permita darle apoyo para que pueda esa persona, por su propio esfuerzo al realizar, por ejemplo, una medida de este tipo o una sanción que no sea privativa de libertad, lograr tener herramientas para hacerle frente. Claro. Y es que, don Alejandro, resulta determinante a veces que, por ejemplo, si no tenemos condiciones familiares, ¿verdad?, a la mano para un determinado adolescente, ¿verdad?, una persona que estamos defendiendo, que, como usted bien lo apuntaba, se tengan los recursos de comunicación con el PANI efectivos. ¿Para qué? Para traerlo a la audiencia, por ejemplo, un representante que esté ahí y que entonces se pueda buscar una alternativa, una organización no gubernamental, un albergue, si es que, como repito, no tenemos los recursos familiares, pues en ese momento. O bien que el pánico ayude a buscar otros recursos familiares que tal vez no son los directos, pero que pueden haber y tal vez el chico o la chica pues no recuerdan un número de teléfono, que o sea, pasa mucho también por lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? El defensor y la defensora en esta materia deben de entender que las mismas condiciones de vulnerabilidad vienen ya dadas desde un punto de vista de la neurociencia, ¿verdad? Y teniendo ese conocimiento y partiendo de esa base, es que podemos decir, bueno, si hay que darle una guía especial, ¿verdad? Un tratamiento especial, y no solamente por el delito o el bien jurídico que se protege, sino por el posible plan o por la posible estrategia que cada caso en particular debe llevar y debe elaborarse. Entonces, es indispensable que la persona, pues, defensora, comprenda también este otro ítem. Entonces, don Alejandro, pues le reitero de verdad las gracias por tener este espacio para poder hacer estas reflexiones, digámoslo así, ¿verdad? De cara a la mejor atención que podamos brindarle a los usuarios. Con todo gusto y a la orden. Muchísimas gracias, don Alejandro.